Y bueno, tenemos a un invitado el día de hoy precisamente para hablar de este tema. Está con nosotros en la línea José Fernández Santillán. Él es profesor visitante de la Universidad de Harvard y profesor de Humanidades del TEC de Monterrey. José, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Enrique, María Fernanda, un saludo para ustedes y para el auditorio. Lo que decían del terrorismo es cierto. Bueno, hay un atentado más reciente, desgraciadamente, y es un atentado perpetrado por el Estado Islámico, un hombre que se autoinmola en una boda en Kabul y mata a 63 personas y deja un número cuantioso de heridos. Entonces, el Estado Islámico, que es uno de los mayores hacedores de este tipo de delitos, sí, está activo, aunque ya abandonó los territorios que tenía ocupados entre Siria e Irak. Sigue teniendo actividad sobre todo en esas zonas como Afganistán, en la misma Siria y también en Líbano, etcétera, etcétera. Ahora, también una cosa que nos ha conmocionado directamente a los mexicanos, pues es el tiroteo en El Paso que dejó a 22 muertos, perpetrado por Patrick Crusius, un tipo que viajó cientos de kilómetros para matar, y dijo él precisamente, a los mexicanos. claro. Entonces, Estados Unidos tiene un problema. Es ahí donde me quiero centrar siguiendo la lógica que ustedes han marcado. El asunto es que Estados Unidos, después de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, se centró en enfrentar al terrorismo internacional, al terrorismo global, que no había aparecido. Entonces, se olvidó del terrorismo interno y no tiene leyes para combatir el terrorismo interno. Y este atentado perpetrado en El Paso, al que le siguió el atentado en Dayton, Colorado, y en el que murieron 10 personas, en total en un fin de semana murieron 32 personas por terrorismo interno, es uno de los grandes desafíos, porque el supremacismo blanco ya se está manifestando en términos de atentados contra musulmanes, contra mexicanos, y es uno de los grandes Es un tema más desafíos. racista, ¿no? Por así Ajá, decirlo. así es. Ajá, racista, exactamente. Entonces, hay otro atentado que también causó escozor, y que fue el de la mezquita en Nueva Zelanda, porque nunca había ocurrido, un Claro. país muy pacífico, y que ocurrió el 14 de marzo de este año y dejó 20 muertos. Y hay un atentado que yo quisiera recordar porque dejó muchísimos muertos, y además fue el inicio del terrorismo interno en los Estados Unidos, perpetrado por Timothy McVeigh en 1995, el 19 de abril, y fue contra un edificio que albergaba oficinas federales, y fueron 163 muertos y más de 600 heridos. Claro. Ese Timothy McVeigh ahora está en la cárcel de Colorado, donde está purgando ya condena el Chapo Guzmán. Claro está. José, ¿qué hay con nuestro país? ¿México realmente está libre de actos terroristas? ¿Estamos preparados en el momento en que se presente alguno en nuestro país? ¿O todavía falta implementar algunas políticas públicas precisamente con respecto pues, a este tipo de atentados? Qué bueno que lo mencionas, Enrique, porque hay un hecho que se desconoce en nuestro país, y es que gracias a Adolfo Aguilar Sincer, que entonces era representante de México en Naciones Unidas, y él se opuso a que México votara a favor de la invasión en Irak, con la presión de los Estados Unidos
incluso la negativa de la Cancillería en ese entonces. Gracias a Adolfo Aguilar Sincer, que falleció desgraciadamente en un accidente automovilístico, no tenemos atentados terroristas. Entonces, ¿por qué? Porque después los grupos terroristas se vengaron de todos aquellos países que habían votado a favor de la invasión y del ataque a Irak. Sí. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el ataque aquel de noviembre de 2015 en Francia, en el famoso ataque a una sala de conciertos, el Bataclan, y que dejaron 137 muertos esparcidos por toda la ciudad de París. Incluso hubo un atentado, iban al estadio donde estaban jugando la selección de Francia y la selección de Alemania, no lo pudieron hacer y atacaron a una tienda en las afueras del estadio. También en España, en 2004, hubo el famoso atentado del 14 de marzo. Entonces, contra todo, contra Inglaterra, en Alemania se han perpetrado también actos terroristas, y por eso es que en México no han habido actos terroristas perpetrados por fundamentalistas islámicos o yihadistas. Claro. Eso hay que recordarlo. Afortunadamente nuestro país no ha sufrido este tipo de incidentes. Ahora, ¿por qué entonces proclamar el día como hoy, este 21 de agosto, por qué hacerlo y nombrarlo como el Día Internacional de la Conmemoración a Víctimas del Terrorismo? ¿Hace falta apoyo precisamente para las personas que se han encontrado o que han sufrido un ataque de este tipo? Mira, la fecha hasta donde llega mi conocimiento no tiene que ver con algún atentado en especial, sino que Naciones Unidas lo señaló de esta manera, no hay un motivo especial. La cuestión es que el terrorismo puede atacar en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. No hay cómo detectar un ataque terrorista previamente. Lo que sí es que se han extremado las medidas en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Claro. Pero no han surtido efecto. Y eso sí, con el presidente Donald Trump se ha encargado de agudizar o de atizar el odio contra los mexicanos y contra los musulmanes. Acuérdense que lanzó un edicto que decía que estaban prohibidos los viajes de países árabes a Estados Unidos, pero esos países árabes no habían tenido ni originado terrorismo. De donde provienen la mayoría de los terroristas es de Arabia Saudita. Claro. Y ahí era precisamente Osama Bin Laden. Sí. Y Arabia Saudita quedó exenta de esta prohibición emitida por el presidente Donald Trump. Claro está. José Fernández Santillán, profesor visitante de la Universidad de Harvard y profesor de Humanidades del TEC de Monterrey, te agradecemos pues muchísimo la llamada en esta mañana y precisamente para hacer y recordar el Día Internacional en conmemoración a las víctimas del terrorista, pues un día que pues no tenemos que olvidar y precisamente seguir fomentando la ayuda, por supuesto, alrededor del mundo con respecto a estas personas. Nada más un segundo. Claro. Les recomiendo el libro de Luigi Bonanate, que se llama El terrorismo como perspectiva simbólica. Está en español. ¿Puedo decir la editorial? Sí, claro. Fontamara, para que entendamos mejor el terrorismo, porque hay muy pocos especialistas en terrorismo en México. Así es. Sí, en cuestiones de tráfico de drogas, etcétera, pero no de crimen organizado transnacional que está vinculado con el terrorismo, como son las FARC. Bueno, pues te agradecemos también mucho esta sugerencia y que tengas un extraordinario día, José. Igualmente, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.